Hola, mi querido amigo, mi querido hermano. Un gusto, privilegio saludarte hasta ahora, este momento tan especial como es. Es un grande honor estar aquí delante de vosotros. Gracias y paz sea multiplicada por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre. Está en los cielos. Hermanos queridos, para mí es un gozo y quiero darle gracias a todos mis amigos, a todos los que son parte de la familia de Ministerios Jesús. Y yo quería agradecerle de antemano porque para mí es un gozo servirles y Dios quiera que estemos haciendo bendición para la comunidad y queremos ser agradecidos con Dios primeramente y con ustedes. Y yo quiero que podamos construir una comunidad de seres, de verdaderos hijos de Dios, de que busquen a Dios sin cesar y constantemente tener una relación con Dios y poner la mirada en el cielo, poner la mirada en las cosas que están en el cielo, para que podamos ser hallados dignos del reino de Dios en aquel día. Mi oración y mi deseo es para salvación para todos aquellos que ven y pueden escuchar estos mensajes que son para gloria de Dios. Así que voy a orar, voy a pedir la bendición de Dios para poder entrar en el tema. Así que, por favor, acompáñame, tú, mi amigo, mi amiga querida que estás ahí, donde quiera que estés, por favor, cierra tus ojitos, si puedes. Si vas manejando, no lo cierres, por favor. Pidamos la bendición del cielo. Amoroso, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, por darnos el lindo privilegio de poder estudiar su palabra. Oh Dios, guíenos, Padre mío, denos de su bendición, denos sus palabras de vida, palabras de aliento para poder tener esperanza, mío, y poder caminar en este mundo, en esta tierra, agarrado de su mano. Por favor, bendíganos. Se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Dios Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Bueno, hermanos queridos, ha llegado un momento donde vamos a poder hablar de un tema interesante. Acuérdense que la palabra de Dios es fuente de vida inagotable. Podemos sacar lecciones de cada texto, cada palabra que Dios dice, y es una bendición, hermanos queridos. Ahora voy a basar mi tema en una situación que había en Corintios. En el capítulo 1 se reza una palabra de Primera de Corintios, donde hay una controversia, hay un problema serio. La iglesia está perdiendo, está padeciendo de poner la mirada en el Creador, poner la mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ponen la mirada en unas personas. Y lo que quiero que entendamos, hermanos queridos, y voy a tocar un punto importante acerca también de lo que habla el capítulo 1 de 1 Corintios, de un propósito, de unidad, de un sentir. Eso es lo que Pablo desea para la iglesia, y eso es el deseo de Dios, que nosotros seamos unificados mediante la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, la obra y la persona de su Santo Espíritu, el otro Consolador que Él mandó para que nosotros pudiéramos entender y comprender lo que Dios en verdad desea, ¿verdad? Porque teniendo el Espíritu de Dios podemos entender el propósito de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, me parece, versículo 9, reza de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, por ahí vamos entendiéndonos que si somos hijos de Dios, debemos tener ese don maravilloso, digamos, lo más precioso, lo más santo, lo más excelso del cielo, que es el Espíritu Santo también, en la vida del ser humano, más sabiendo que Él es el que produce el de nosotros el querer como hacer por su buena voluntad, según el capítulo 2 y versículo 13 de Filipenses. Acuérdense que la obra del Espíritu Santo es la obra maestra, la obra, digamos, una obra especial en el ser humano, porque Él es el que te conduce al arrepentimiento, Él es el que te conduce a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Acordémonos que el ser espiritual, según el capítulo 2, no es juzgado por nadie, ¿verdad? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, dime tú, ¿en qué manera tú vas a ser juzgado si tú eres una persona correcta, tú eres una persona honesta? Bueno,
Vamos a hablar de diferentes tópicos, espero no confundir los hermanos queridos, pero ahora voy a entrar en lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios. Voy a leer unos versículos rapiditamente para tener un contexto de lo que vamos a hablar. Ya oramos. Así que dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni lo sois aún todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, dice, pregunta, ¿andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, y nosotros, dice, no sois carnales, vuelve a decir, el versículo 5, que pues es Pablo, y que es Apolo, servidores por medio de cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno recibió del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Así que note que había una dificultad en la iglesia de Corintios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía su conocimiento, y esto no es de ignorar. Pablo tiene un conocimiento que es dado por revelación de nuestro Dios. Imagínate el Espíritu Santo orando en él. Apolos era un cristiano en Éfeso, que ese hombre tenía una alta fama de nuedo. Él era un hombre en palabras y en hechos, y que Dios se manifestó sobre él. Entonces este hombre como que rebasaba a los de su época en cuanto a la manera de expresión, de nuedo, de hablar, y la práctica de él como un verdadero cristiano. Entonces cada uno de los que había en Corintios, y ese es el problema, quería imitar a Apolos, o quería ponerle en una alta estima a Apolos, pero se habían olvidado de lo más importante, que quien da el don, quien da la sabiduría al hombre. Nota que en el capítulo 3 también Dios da la sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría que es desde el cielo, porque Dios dice que abatió la sabiduría de los sabios y sabe que sus pensamientos son malos. La sabiduría del mundo no tiene sentido. La sabiduría del mundo pueden ser sabios, pero la sabiduría del mundo para Dios es insensatez. Entonces, hasta lo más, digamos, insensato de Dios es más sabio que los sabios de este mundo. Entonces, sí, se le puede decir así porque la Escritura lo dice. Pero entonces las personas, y ese es uno de los puntos que quiero recalcar, amigo querido, amiga querida. Nosotros no podemos poner la mirada en una persona. Nosotros no podemos poner la persona, un líder, un pastor más que todo también. No podemos. Nosotros, nuestra mirada tiene que estar, según el capítulo 12 de Hebreos, dice, puesto los ojos en el actor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra de la majestad, a Jesucristo. A él solamente tu mirada, a él, porque él no te va a fallar. Nosotros, seres humanos, podemos fallar y vamos a fallar, hermano, de alguna manera vamos a desconcertarte, vamos a poder decepcionarte, y por esa razón decimos, hermanos queridos, nuestra mirada no tiene que estar en el ser humano. Y entonces en este punto estaba en la iglesia de Corintios. Pero lo que yo quiero que notes, hermano querido, que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios, ya tenemos el contexto vamos a regresar al capítulo 1 de Corintios. Nota cómo habla Pablo. A mí me apasiona cómo el apóstol Pablo se presenta y presenta a los hijos de Dios. Presenta, aunque tengan sus dificultades, aunque tengan sus debilidades, pero él, en la introducción de cada libro, hermanos queridos, él pone a los hijos de Dios en una alta estima, como que no tienen pecado, como que no hubiera cosa que se les hubiera de atribuir o tacharles de algo. Y nota lo que viene diciendo el versículo 5, voy a leer del 5. Porque todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice el 7, este es el 6, de manera que nada os falta, ningún don, dice, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9, fiel es Dios,
por cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Oiga bien, este es otro texto que quiero incluir también. Una comunión, fuiste llamados, dice, fiel es Dios que porque fuiste llamados a la comunión con Jesucristo. Y esto también voy a hacer alusión a la comunión con los santos. El libro de Colosenses nos da una reseña también acerca de lo que es la unión en una fe. Vamos a ir también ahí, vamos a ir a Efesios. Y este otro texto que quiero llevar y que recargarlo, acuérdese que dice el texto que leí, el versículo 5, porque en todas cosas fuiste enriquecido, y en él nada, en él toda palabra y toda ciencia. Eso quiere decir que proveyó el don, proveyó las herramientas para que usted y yo, mi querido hermano, mi querido amigo, nosotros podamos vencer y nosotros podamos estar ejercitados en todo conocimiento y en toda ciencia, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, y en el capítulo 4 de 1 Corintios, nota que hay unas personas, por eso el apóstol Pablo se refiere a esto, y dice, bueno, ¿y ustedes por qué? Alguno distingue, o uno cree que no recibió, y por qué si lo recibiste te glorías como que no recibiste nada, si ya estáis saciados. El apóstol Pablo hace esta referencia porque como que queriendo decir, hijos míos, si ustedes ya tienen el don, si ustedes ya recibieron el don de su Santo Espíritu. Acuérdense que en Jesús mora, según el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, Cristo muere en vosotros. El Espíritu Santo, Dios, muere en vosotros, hermanos queridos. Imagínate, si nosotros andamos y guardamos los mandamientos, Él vendrá a nosotros también, como dice Juan 14. Entonces, de veramente nosotros sí somos hijos de Dios. Si si deseamos la benignidad, hemos deseado la benignidad del Señor, pues Dios mora en nosotros. Entonces nosotros estamos llenos. Nosotros no podemos estar pensando en una persona, solo porque qué persona habla bien, solo porque qué persona se muestra piadoso, se muestra de una manera bien, un denuedo impresionante. Maravilloso, gloria a Dios, pero tú no puedes poner la mirada en una persona porque las personas fallan. Al menos que digamos que si tuviéramos frente al apóstol Pablo y en estos seres que, digamos, estos apóstoles que fueron verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y ellos lo vieron y lo palparon con sus propios ojos y con sus manos, también palparon sus manos, sus sienes. Entonces, en ese sentido, pudiéramos confiar y decir, estos hombres son verdaderamente, el Espíritu de Dios los guía. Pero a veces no conocemos las personas. A veces caras vemos y corazones no sabemos. Tú puedes estar hablando aquí yo, pero tú no me conoces mi corazón. Si lo conoce el Señor. Mira, y este era lo que pasaba en el capítulo 4, le dice Pablo. Yo dije, mira, no puedo ser juzgado por ni vosotros ni por tribunal humano. A mí quien me juzga el Señor, pero tampoco por eso me justifico, dice. De ninguna cosa tengo mala conciencia, pero tampoco me justifico. Entonces, pero ese hombre sí podía decir esas cosas, porque él sí era guiado por el Espíritu Santo. De ninguna cosa tengo mala conciencia, pero tampoco por eso me justifico. A mí quien me juzga el Señor, yo no puedo ser juzgado por ustedes. Así les dijo. Mira qué palabra más interesante. Y yo confío que el Señor era, el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, lo mismo, vamos a leer el versículo 4 para poder hablar acerca de esto y después vamos a volver a la unidad que Dios quiere en su cuerpo. Y esto dice el versículo 7, porque ¿quién distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si vosotros reinás, ahora ya reinás. Y ojalá que reinase, para que nosotros reinásemos con vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. En verdad, hermanos queridos, Pablo está poniendo a la iglesia, a los hijos de Dios, a sus santos, en una estima tan alta, que esa es la estima que nosotros les deberíamos de dar a los feligreses, a los amigos, a los hermanos, niños en Cristo, llevarlos, digamos, en nuestras manos, ayudarles a caminar, enseñarles la escritura, enseñarles los misterios que Dios tiene para nosotros, los revelados para nosotros, no más allá, porque ya más para allá ya es mucho pedir, ¿verdad? Nosotros lo que Dios nos ha revelado hay que revelarlo a otro. Nosotros hemos recibido de gracia, también dar de gracias, y para que no nos quedemos en ignorancia, sino que podamos obtener lo que el Señor ya nos dio a nosotros.
Nota que aquí el problema, aquí unos decíamos de Pablo, Apolos, otros ¿acaso fue Pablo crucificado? No, hermano querido. Aquí la mirada se había quitado del autor y consumador de la fe. Aquí se había quitado la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, hermanos queridos, si vosotros ya tenéis la unción, la misma unción nos enseña. No tenés necesidad que nadie nos enseñe. No tenés necesidad de mirar a alguien. O míralo, dile, bendito el Dios de los cielos que te ha bendecido con un don espiritual maravilloso y que sea para gloria de Dios. Eso es lo que nosotros podemos decir y que animarle y llevarle en alta estima, porque en verdad dijo el apóstol Pablo que también los que predican el evangelio, también estos hay que tenerlos en doble estima, pero tampoco glorificar a nadie, tampoco a levantar a alguien, porque ese ya está pecado, porque la gente se cree. Las personas se creen un poquito más alto y esa es una de las cosas que la vanagloria de la vida y las personas a veces se creen porque creen que están haciendo influencia para las personas, pero más que todo nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y todo lo que hagamos y digamos que sea para honrar y glorificar a nuestro Dios, no para nosotros. Nosotros hay que darle gracias a Dios en nuestros corazones y delante de las personas que digamos, gloria sea a Dios, porque es tus palabras y lo que está haciendo la palabra de Dios en tu vida, no mis palabras. Entonces, el apóstol Pablo dice, ustedes ya estáis saciados, vosotros ya reinás, ojalá que reinase sin nosotros, para que nosotros reináramos con vosotros también, porque solo ustedes mismos están enriquecidos. Nosotros somos abofeteados, vosotros sois fuertes, nosotros somos débiles, vosotros sois ricos, nosotros los fatigamos trabajando con nuestras manos y los maldicen y nosotros bendecimos. Nosotros venimos a hacer hasta la escoria del mundo. Hay un sinfín de cosas. Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, yo pienso que Dios ha exhibido como apostreros, como sentenciados a muertes. Eso es lo que Pablo se siente indigno, se siente, digamos, inferior, porque aquellos que están, digamos, en la iglesia se sientan grandes y enriquecidos por la riqueza que Cristo ha hecho en ustedes. Y esa es la manera que nosotros tenemos que ver a las personas y nosotros hacerlos bajo, aquellos que predican, aquellos que predicamos, aquellos que tal vez Dios ha dado tal vez un poquito quizás de sabiduría, porque la sabiduría, el que diga que tiene sabiduría, pues ya se mejor hágase ignorante para llegar a ser sabio, dice la palabra aquí en este mismo capítulo 3 de 1 Corintios. Entonces, pero aquellos que predican la palabra de Dios, hay que incentivar a las personas de que ellos tienen un don espiritual, tienen un poder en ellos que aún ni ellos saben. Entonces, tienen que descubrir ese don maravilloso. Tienen que entusiasmarlos para que puedan descubrir esos dones maravillosos que Dios tiene. Y a veces nosotros nos creemos indefensos o no fuertes, nos sentimos débiles, más no sabemos que tenemos lo más poderoso, que es Dios Todopoderoso morando en nosotros. Imagínate, hermano querido, cuántas bendiciones nosotros perdemos porque nosotros tenemos esa vista corta, no podemos palpar ni visualizar lo que en verdad Dios nos ha concedido a nosotros. Dios nos ha concedido el poder, su poder en nosotros para que podamos hacer obra maravillosa. Ahora espero que tú entiendas ahora, hermano querido, ahora el problema que había aquí en la iglesia, que la gente se había puesto la mirada en una persona, pero no era la persona de Cristo, sino que era otro ser humano, un amigo, un compañero de Pablo, Apolos, hombre grande en proezas, porque el ministerio de él fue bien prolífico, porque él hablaba y así convertía en personas al evangelio, pero este era nuestro Señor Dios dándole poder. Así que ninguno se sienta menos, ninguno se sienta débil, sino que Dios da el poder a todos y cada uno de sus hijos. Y así que Dios te va a bendecir conforme al don conforme al don que Dios da, hermano querido. Así que yo quiero entrar al punto principal. Mira, como en el capítulo 1 de Romanos, también quería decir esto, de que como el apóstol Pablo empieza hablando en las cartas y la expresión que ellos hacen de poner en alta estima a los hijos de Dios. Y nota lo que dice el versículo 3, 5.
es el versículo 5, dice, porque dice, recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, y el 7, a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo les dice, llamados a ser santos. Y el principal texto, dijimos, el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ahora hay una fe. ¿Hay una fe en quién, mi querido hermano? Hay una fe en una persona, y la persona se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, Él es la persona que nosotros debemos tener fe. Y nuestra fe no está fundada en sabiduría de los hombres ni en sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Entonces, en este sentido, nosotros podemos entender y comprender, y que esto no se los quite, ni se los vaya a olvidar, que nuestra fe no está fundada en ninguna persona humana, sino en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay una fe. Entonces, yo te digo ahora, Dios llama a ser santos. Dios te llamó a ser santo, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios quiere que llegues a ser santo. Claro que todos somos pecadores, ¿y cómo voy a ser santo? Pues Dios te santifica. Dios es el que te hace un decreto y te hace santo y te considera santo. Yo no puedo decir que soy santo, porque quien santifica es el Señor. Dios llama a santos a quien desea y a quien quiere. Así que yo no me puedo decir santo. La Biblia habla de los santos del Altísimo, pero este es Dios individualmente hablando de sus hijos fieles en la tierra. Entonces Dios es el que denomina ese nombre santo. Santo es apartado para Dios. Y Él es el que santifica. Él es el que aparta. Entonces, aquí habla de una fe. Acuérdense que el capítulo de Efesios habla de una fe. Entonces, para que todos lleguemos al conocimiento de Dios. En una fe, hermano querido. Pero ¿y cómo puedo, digamos, interpretar esta fe? Esa fe en una religión, una iglesia. Porque imagínate, el capítulo 3 de Colosenses habla de que ya no hay judío, no hay griego, ni bárbaro, ni escita, sino todos somos uno en Cristo. Entonces, esta fe que Dios habla aquí en este capítulo 1 y en el capítulo 4 de Efesios es una fe, digamos, mundial. Es una fe que trasciende más allá de religión. Aquí está hablando de una fe y de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una unidad, de una fe, pero tú tienes que saber qué los une, porque el ser humano es el que desune, los pensamientos son los que desunen, las religiones son las que desunen. Mira, hay como 7,000 religiones, no, 7,000 lenguas y dialectos, pero dime tú cómo hay una unidad entre esas cosas, en ese aspecto de lenguas, idiomas. Entonces, ¿cómo puede haber una unidad cuando hay una diversidad de lenguas? ¿Cómo puede haber una unidad cuando hay confusión, cuando no hay una conversación viable? Porque los idiomas es una barrera. Entonces, déjame explicarte. En el antiguo, el Señor confundió las lenguas. Pero Dios, hermano querido, ahora nosotros podemos interpretar las lenguas. Ahora pues no todos podemos hablar inglés, no todos podemos hablar chino, no todos podemos hablar alemán, pero hay un ser que une a todos los hijos de Dios. Y tú me vas a preguntar, ¿qué ser o qué obra? Entonces, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, Él escudriña hasta lo más profundo de Dios. Entonces, Él sabe todas las cosas. Y dice que el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios. ¿Quién conoció los pensamientos del hombre, sino el Espíritu de Dios que mora dentro del hombre? Entonces, yo siendo salvadoreño, y comparto la misma fe con un japonés que habla un idioma que yo ni por cerca lo voy a entender. Y esta es la unidad que dice Jesucristo, que une a los hijos de Dios. Porque el evangelio de Dios se va predicando en todo el mundo. Eso es lo que dice el capítulo 1, parece que de Romanos, si no es el capítulo
Primeramente doy gracias a Dios, oiga bien, a mí, dice, a mi Dios mediante Jesucristo, por respecto a todos vosotros, de vuestra fe se va divulgando por todo el mundo. Entonces, ¿cuál fe se predica? ¿Y cuál fe es la que habla la Biblia? ¿Y cuál es la unidad de la fe? Hermanos queridos, aquí está hablando de la fe en Jesús, la fe en Jesucristo, y la unidad de la fe es por una persona, la persona de la obra del Espíritu Santo en los corazones del ser humano. Porque los salvadoreños que son fieles van a ser salvos. También los chinos van a ser salvos, los que creen en Jesús y que son guiados por el mismo Espíritu, porque cuando el mismo Espíritu los guía toda verdad, los guía por sendas de justicia, porque no hay maldad, porque todo lo que proviene del Espíritu Santo es verdad y es verdadero, porque ningún error procede del Espíritu de Dios, porque es Dios mismo, es Dios santo, justo, bueno. Entonces, si vamos al capítulo 2 y versículo 27 de 1 de San Juan, nos va a decir que nosotros no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción nos enseña a nosotros. Vamos a ir allá, vamos a ver, para poder notar qué es lo que Dios os ha concedido a través de su Santo Espíritu, y para que no haya error en nosotros y no podamos confundir a nadie. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Bendito y alabado sea Dios, hermano querido, porque Dios ha derramado su santo divino poder en los seres humanos, en los hijos de Dios, en aquellos que quieren ser fieles. Hermano querido, si tú no sabías esto, si la unidad de la fe no es una religión, no es una iglesia, la iglesia fiel es la iglesia de Cristo. La iglesia fiel es aquel que forma parte del cuerpo de Cristo y que es guiado por el Espíritu de Dios. Dios, el día que venga con poder y majestad y gloria y con sus santos ángeles de su poder, Él no vendrá por un nombre, ni por una iglesia, ni por denominación. Él va a venir por aquellos que han recibido el sello del Dios Altísimo. Y en algún momento vamos a estudiar este tema del sello de Dios, porque todos aquellos que tienen el sello de Dios viviente serán escogidos de entre los que viven en el mundo y serán llevados al reino de los cielos. ¿Por qué razón? No por una religión, mi querido amigo, mi querido hermano, no por una iglesia, sino que porque ellos han despojado del mundo y han escogido caminar con el Cordero de Dios, porque ellos son fieles y verdaderos como el Cordero de Dios lo es, porque han recibido el don y la unción del Espíritu Santo. Hermano querido, si yo no me estoy vaciado del mal que hay en mí, pues la obra del Espíritu Santo no va a morar en mí. A veces podemos estar equivocados, hermanos queridos, pero la obra del Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Eso es lo que dice San Juan 16. Hermano querido, no te enojes conmigo, ni te enojes con Dios, sino que medita en la palabra de Dios y pide al Señor que te dé la mejor manera de interpretar las Escrituras, para que puedas tener contentamiento y haya verdad en ti también. Porque te acuerdas que también hay problema si nosotros somos engañados. Mire lo que dice el capítulo, vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo, vamos a ir al porqué, el versículo 1. No, versículo 2, ok. Capítulo 2. Para que, dice, para que seamos consolados con sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, del Padre y de Jesucristo. Dice el 3, 2:3, Colosenses 2:3, estamos en quienes tenemos, dice, escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que el Espíritu Santo es la única persona divina que te puede guiar a toda verdad. Aquí no existe nadie, mi querido amigo. Aquí no va a haber nadie quien te dicte ni te diga cosas buenas, sino solo el Espíritu de Dios te va a guiar por sendas de justicia y en temor a Jehová. Esa es la realidad de la vida.
y para aquí no hay para dónde correr. Si el Señor dice, porque mira, mi querido hermano, es la misma opción. Así que si yo estaba poniendo la mirada en una persona, en alguien, yo no la tengo que poner. ¿Es pecado lo que estoy diciendo? Yo no lo creo. Yo tengo que poner la mirada en el Señor Jesús, poner mis ojos en Él, en que Él me va a llevar al cielo. A mí ninguna persona me va a llevar al cielo. Aquí las personas en el capítulo 2 en el capítulo 3 de Corintios estaban poniendo la mirada en Apolos o en Pablo. No, no te desvíes, mi querido hermano. Pon la mirada en Jesús y verás que solo Jesús, Él es la única persona y la persona indicada que te puede salvar y te puede salvar eternamente, porque Él vino a ser autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos, porque Él por sus padecimientos vino a ser, vino a ser eterna salvación, vino a ser consumador de eterna salvación para todos aquellos que se acercan a Él. El Señor no echa a nadie fuera. Bueno, nota lo que dice el capítulo 3, de que ahora dice el Señor, capítulo 3, versículo 10, Colosenses, y revestido de nuevo, cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo libre, ni sino que Cristo en él es todo y en todos. Así que, hermano querido, aquí no hay griego, aquí no hay judío, aquí todo aquel que es cristiano y que conoce en Jesús y que cree en Jesús y que su fe está puesta en Jesús, él es hijo de Dios. Así que si yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesús y yo me aparto del mal y busco al Señor incesablemente, si yo estoy diciendo supuestamente, yo soy hijo de Dios y yo soy hermano de aquel judío, yo soy hermano de aquel griego, yo soy hermano de aquel que está en Alemania y que es un hombre piadoso, que teme a Jehová. Yo era hermano también de aquel Cornelio, aunque ya murió, pero él es heredero de la promesa, porque a él también se le fue predicar el evangelio y fue salvo él y su casa. Entonces, él era romano. Ahí no hay religión, es la religión de Cristo. Hermano querido, falta mucho que estudiar y yo quisiera seguir, pero ya va transcurriendo el tiempo y yo quiero, tal vez puedo continuar en otro momento y continuar el tema. No los quiero hacer largo porque sé que muchos no les agrada y no les critico, sino que quiero tener piedad de ustedes y de misericordia también. Así que, hermanos queridos, espero que hayamos entendido que nuestra mirada debe estar en el Señor Jesús, en Dios, en la obra del Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida, y pues dar frutos de arrepentimiento y que la práctica mía sea la que el Dios del cielo esté haciendo en mi vida y no mis intenciones, sino que la intención y la justicia de Dios en mi corazón. Así que quiero orar y quiero pedir la bendición para ti también. Si no eres miembro del canal, suscríbete, dale like, mi querido hermano, no cuesta nada, es gratis. Y hazte parte del ministerio de Jesús y también puedas ser parte de este ministerio maravilloso, de una familia, de una comunidad de hijos de Dios, de que buscamos al Señor con todo corazón y que queremos predicar la verdad de Dios en todos los aspectos. Vamos a orar. Amoroso, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Padre bendito, bendíganos, guárdenos, protéjanos, bendiga a todos aquellos que van a ver este video y que puedan ser parte del canal y que puedan ser parte del ministerio de Jesús. Ayúdenos, Padre mío, a crecer y que su bendición sea con nosotros. Y cuando el tiempo no sea más, todos mis amigos y todos mis hermanos y todos aquellos que con limpia conciencia invocan su nombre, aquellos que ven también los mensajes, que puedan ser tocados por su Santo Espíritu y poder decir sí al llamado suyo, Dios bendito. Padre, mi oración es para salvación a todos aquellos que escuchan. Ayúdeme, Padre mío, a predicar su palabra, porque se lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima, amigo querido. Dios te bendiga.